Bienvenidos a Entrevistas Ágora. El día de hoy estamos con la profesora Tania Vivas de la Universidad Católica de Colombia de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues cuéntanos, Tania, algo de tu vida profesional. De acuerdo a tu hoja de vida, estudiaste en Francia, hiciste 2 maestrías y actualmente estás con el doctorado. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, yo nací en una familia de docentes que trabajan en el mundo público, de docentes de colegios públicos, y por eso se desarrolló en mi familia un deseo por estudiar en las universidades, en el mundo público, en universidades, colegios. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia Derecho, y la especialización en Derecho Constitucional también la hice en la Universidad Nacional. Luego, posteriormente, pues busqué expandir mis conocimientos y me dirigí a Francia a estudiar en las universidades públicas francesas. Hice 2 maestrías, una en Derecho Público en la Universidad de Lyon 3, Jean Moulin en Francia, en Lyon, y la otra en la Universidad de Grenoble 2 sobre Derechos Humanos. Hace 4 años fui invitada, bueno, estuve aquí en la red sociojurídica, en el encuentro del nuevo centro de la red sociojurídica, y gracias a ese encuentro y a un invitado que tenían ustedes, francés, un profesor francés, conocí a mi director, actual director del doctorado, y pues a la surcolombiana, otra universidad pública, le agradezco haber conocido a mi director. Okay. Nos visitas en estos días de la Semana de la Investigación y ofreciste una conferencia magistral para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. Cuéntanos un poco acerca del tema de la conferencia. Bueno, el deseo era compartir las experiencias de investigaciones en Derecho Comparado que he venido realizando a lo largo de toda mi vida académica. La idea es ayudarle a los estudiantes a que ellos tengan idea de cómo se hace una investigación comparada entre varios países o entre 2 instituciones independientes, o simplemente hacer dialogar cortes o tribunales, jurisprudencia de tribunales internacionales. Gracias a la invitación pues he podido mostrarles cómo se hace una investigación de las que yo he hecho, comparado entre la acción de tutela colombiana y el recurso de amparo mexicano. Otra comparación que hice entre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. También desarrollé otras investigaciones que se dirigían a comparar el cumplimiento de las sentencias de la Corte en varios países latinoamericanos, y pues la idea, yo creo que quedaron bastante estimulados académicamente para desarrollar investigaciones de derecho comparado. La idea es salir del derecho nacional y explorar otros mundos jurídicos. ¿Por qué es importante la investigación en derecho comparado? ¿Qué nos aporta la ciencia del derecho o el derecho comparado? Bueno, hay varios beneficios. Entre los primeros es hacernos eco. Decía yo, hay una profesora mexicana, Nuria González, que habla que al salir de nuestros horizontes nos hacemos eco y miramos, podemos ver en el efecto reflejo de la comparación defectos que tenga nuestro sistema jurídico o aciertos. Entonces, uno de los primeros beneficios es ese efecto reflejo, de mirarnos a nosotros mismos como si estuviéramos ante un espejo. Y los otros es, pues el otro beneficio esencial es generar una posibilidad de unificación del derecho. Entre más conozca yo otros derechos, puedo unificarlo y mejorarlo. Conocemos un trabajo de investigación muy interesante que hace poco finalizaste en la Universidad Católica acerca de la jurisprudencia y las citaciones que se hacen entre la jurisprudencia. Cuéntanos un poco acerca de ese trabajo tan interesante que fue publicado y que ha generado buen impacto. Bueno, fue una investigación que hicimos en el 2012 y que está publicado en una revista de la Universidad Libre de Cali, la revista Entramado, sobre cómo se citan la Corte Europea y la Corte Interamericana. Generalmente pensamos que el sur cita al norte,
y somos nosotros los que miramos hacia arriba buscando una identidad o posibles soluciones a nuestros casos. Y en la investigación se demuestra que pasa en derechos humanos, pasa todo lo contrario. La Corte Europea se refugia en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, entonces el norte mira al sur y le aportamos mucho, sobre todo en materias de reparaciones y de medidas provisionales en los casos ante la Corte Interamericana. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo de tesis doctoral, sobre qué tema lo estás encaminando. Bueno, estoy en el Instituto Ibero-Iberoamericano que queda en la Universidad de Po, en Francia, en Aquitania, Francia, y desarrollo una investigación acerca de la protección constitucional de los territorios indígenas en Colombia. Para Francia es una novedad total la protección a territorios ancestrales de las comunidades indígenas y ver cómo Colombia y posteriormente toda la región desarrolló una protección a la propiedad colectiva. La concepción francesa viene de ver a la propiedad como un derecho individual y no comprenden cómo es posible que se haga un desarrollo constitucional de la protección colectiva del derecho a la propiedad, que es lo que tenemos en Colombia. Entonces la idea es presentar esas novedades, pues que para nosotros es una evidencia, es normal que una comunidad indígena tenga su territorio, pero para ellos no. Entonces la idea es presentarles cuál fue el proceso constitucional que llevó a cabo esa novedad constitucional. El día de hoy a la séptima semana de la investigación tuvimos también la intervención de una profesora o una abogada francesa que está haciendo su estancia de maestría aquí en la ciudad de Neiva. Creo que tuviste la oportunidad de escucharla. Y ella nos comentaba un poco del sistema francés, cómo funciona, que es un sistema educativo muy diferente al sistema colombiano, empezando porque es un sistema gratuito, en donde hay una apertura universal de la educación y los costos son supremamente bajos. De acuerdo a la experiencia que has tenido con las dos maestrías, ahora que estás haciendo el doctorado, cuéntanos un poco la experiencia para el acceso a la educación superior de maestría y doctorado en Francia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? La experiencia comenzó desde un sueño en la universidad. Mi papá hablaba francés, entonces, y varios profesores en la Universidad Nacional nos decían frases en francés en las clases, entonces eso estimuló que yo quisiera estudiar y entonces finalmente pues para ir a Europa a estudiar hay que primero tener el idioma. Entonces comencé estudiándolo, me gané varias becas en la Alianza Francesa en un curso de francés jurídico, entonces me fui acercando más al mundo francés y en el año 2005 la Embajada de Francia con el Ministerio de Educación de Francia crea un instituto que se llama, una estructura que se llama Campus France. Y Campus France es el medio a través del cual todos los extranjeros del mundo entero pueden presentarse, postularse para hacer maestrías o también licencias en Francia. Entonces, pues yo me presenté a varias universidades, 4 candidaturas fueron retenidas y pues decidí irme a Lyon. Lyon es la segunda ciudad en importancia después de París. Lo decidí porque pues mi profesor de francés jurídico me dijo, bueno, te aconsejo que vayas a Lyon porque pues no es tan caro como vivir en París, pero de todos modos es la segunda a nivel de importancia y la academia en Lyon es muy, muy buena. Estuve en Francia durante un año, hice una maestría en Derecho Público. Ya terminando la maestría, conocí al director del instituto, al fundador del Instituto de Derechos Humanos de Lyon y me ofreció una beca y me quedé para hacer otra maestría en Derechos Humanos. Entonces, claro, yo por eso decía al principio que la experiencia en la educación pública yo creo que debe ser el futuro de la educación en nuestro país y en el mundo.
porque no creo que debamos pagar para ser educados. Es una obligación del Estado educarnos. En Colombia, pues las maestrías y los doctorados tienen un costo muy alto, impagable para la mayoría de la población. Entonces, pues precisamente yo emigré a Francia para estudiar. Fue una experiencia muy enriquecedora, porque en Francia no solo hay franceses, sino está el mundo entero, y conocí gente de toda África, de Madagascar. Mis amigos más cercanos eran griegos y italianos y 2 haitianos. Entonces la experiencia es muy enriquecedora. Lo que recomiendo a toda la comunidad universitaria, porque no solamente se hace derecho en Francia, es desde la universidad aprender idiomas, aprovechar todas las aperturas de cursos de lenguas extranjeras, porque sin el idioma tú no puedes decidir a dónde irte. Yo tenía la posibilidad de irme a Francia, a Canadá. Y con el inglés hay muchas más oportunidades, y cada vez más se estimula la invitación a ir a la Academia Francesa, porque pues es gratuita. Bien, continuamos en Entrevistas Ágora con la profesora Tania Vivas, quien nos acompaña hoy de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá. Tania, cuéntanos un poco acerca de la investigación jurídica y sociojurídica que hacen en la Universidad Católica. Tengo entendido que haces parte de un grupo de investigación en la Universidad Católica. Bueno, el grupo de investigación al que pertenezco se llama Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia. Básicamente investiga en materia de derechos humanos, derecho constitucional y derecho penal internacional. El grupo fue creado en 2007. Yo entro a la Universidad Católica a través de un concurso docente en el 2011 y había acabado de llegar hace poco de Francia. Y entré para fortalecer el grupo en materia de investigación en derechos humanos y en la construcción del semillero de investigación. Entonces, pues la actividad que se hace en el grupo se hace a través de un proyecto que es aprobado por un comité de investigaciones de la facultad y que recibe después la aprobación del comité de la Dirección General de Investigaciones, aprobando el presupuesto del proyecto. Y posteriormente pues tiene unos compromisos. Ese proyecto tiene un compromiso de producción mínima. Usualmente a los primeros años hubo dos productos que eran un artículo en revista publicado, en revista indexada, o un capítulo de libro. En este momento yo cuento con aproximadamente unos 14 artículos publicados en revistas indexadas nacionales. Hay un artículo que está en proceso de publicación en Canadá, y cuento con 3 libros que he publicado a través de las investigaciones. Entonces en 6 años hemos publicado, bueno, no ya perdí la cuenta, pero sí hemos publicado bastante, gracias también al apoyo de los semilleros de investigación, pues que apoyan la investigación del investigador principal. Entran al semillero, que lo hemos llamado Observatorio en Derecho Constitucional, en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Son seleccionados a través de un proceso de selección interno de la universidad. Requieren un mínimo de promedio en la universidad sobre 100, de 8.5, para poder entrar.
no pueden ser los últimos semestres, porque la idea es hacer una semilla y construirlos desde chiquitos, y si puede desde segundo semestre, y trabajar con nosotros durante años, fortalecerlos en criterios metodológicos de investigación. Entonces, pues la experiencia básicamente es una producción individual del investigador a través de artículos y libros, y la construcción de ponencias, de también artículos con los semilleros de investigación y con los auxiliares de investigación. La Universidad Católica y el grupo al cual tú perteneces han participado activamente en la red de grupos y semilleros de investigación jurídica y sociojurídica, que comúnmente llamamos la red sociojurídica. La Universidad Surcolombiana también ha participado en varias ocasiones. El año pasado tuvimos la sede aquí en San Agustín y tuvimos la oportunidad de organizarlos. Cuéntame cómo ha sido la experiencia de ustedes en la red sociojurídica, la participación, los semilleros que han participado en estos encuentros nacionales. Bueno, fue gracias a la red sociojurídica que nos conocimos y que yo conocí Neiva, porque vine al encuentro del Nuevo Centro. Entonces para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Desde antes de que yo llegara a la Universidad Católica había un profesor, un investigador, Fabio Pulido, que participaba en la red activamente. Entonces era el que lideraba la participación de la universidad con ponencias de estudiantes y de profesores. Él sale de la universidad y yo tomo el relevo en el 2011, liderando pues la participación de la universidad en la red. Y estimulando que los semilleros, porque somos varios semilleros, hay varios semilleros en derecho, presentaran ponencias, las construyeran, presentaran ponencias y se presentaran al proceso de selección que tiene el nodo centro de la red sociojurídica, que incluye Neiva. Entonces un nodo centro que es Bogotá, Chiquinquirá, Neiva, Villavicencio, que nos peleamos los cupos que hay en el nodo centro para poder después entrar al encuentro nacional. Entonces la experiencia ha sido para mí muy enriquecedora, porque es un fogueo que tienen los estudiantes, se preparan, pasan por un proceso de selección y de preparación de hablar en público, de defender su ponencia y de construir cosas sólidas, metodológicamente hablando. Entonces, pues yo creo que la red nos ha enriquecido a nosotros bastante, creo que al país entero. Cuando nos encontramos en los encuentros nacionales, pues encontramos a profesores de la costa, de Nariño, de los llanos, del centro, de Ibagué, y es de verdad muy enriquecedor y nos hace olvidar ese concepto que tenemos, que Colombia es Bogotá. Otra cuestión que los investigadores siempre estamos pendientes es de publicar en revistas indexadas, porque hoy día la exigencia de Colciencias para poder visibilizar nuestros trabajos y categorizarnos como grupos es publicar en revistas indexadas. Tú tienes una muy buena producción en revistas indexadas. ¿Cómo has hecho para llegar a ese índice tan alto? Me contabas ahora que te habían aprobado un artículo en una revista canadiense, lo publicaste en francés. ¿Cómo ha sido ese trabajo para lograr llegar a esas revistas de tan alto nivel? Ha sido un proceso en el que la Universidad Católica me ha apoyado. También me recogió chiquita, entonces también he sido una semilla de la universidad y me ha ido poniendo retos de publicaciones al principio, y eso también impuesto por unas políticas de investigación que desarrolla Colciencias, que es el ente de investigación que controla y dirige la investigación en Colombia. Entonces nos pedían primero publicar en revistas indexadas. Esa indexación la hace la misma Colciencias, en revistas que se catalogan dependiendo de su calidad, periodicidad, divulgación. Entonces mis primeras publicaciones eran revistas indexadas tipo A o B, y siguiendo la exigencia de Colciencias. En este momento, pues el criterio de Colciencias es publicar en revistas que están en un sistema de indexación internacional, Scopus o ISIS, que son controlados por además casas editoriales norteamericanas y también holandesas.
Entonces la idea ha sido de crecer y a publicar en revistas con más índice de citación, con más reconocimiento y más divulgación internacional. Además de los libros, entonces se nos ha pedido publicar en Scopus. Yo, pues por mi conocimiento del idioma francés, presenté una investigación, el resultado de una investigación en una revista canadiense, es la Revue Québécoise de Droit International, pues llevo más de un año en el proceso de publicación, es muy exigente, va a entrar en proceso de pares, es decir, personas expertas en el tema que van a evaluar el artículo, y esa evaluación dura aproximadamente 3 o 4 meses. Ya recibiré los comentarios, pero sí, es una experiencia. Yo creo que más de uno como yo se ha visto sometido a qué es eso de publicar en revistas internacionales, que no lo conocíamos, y Colciencia ha ido jalonando, algunos piensan que bruscamente, a la Academia Colombiana para que publique en otros idiomas y fuera del país. Bueno, por último, el encuentro que tuvimos en estos 2 días y que nos aceptaste muy amablemente la invitación, tuviste la oportunidad de ver algunas ponencias de estudiantes, miembros de semilleros de investigación. ¿Qué opinión mereces? ¿Cómo has visto los resultados de investigación de estos estudiantes que durante el último año han hecho un esfuerzo para presentar estas investigaciones que el día de hoy y el día de ayer fueron presentadas en este evento? Pues quedé gratamente sorprendida porque la región está pensando más allá de las fronteras, en temas interdisciplinarios, y de unos estudiantes de Pitalito, una novedad de estudio de Derecho Comparado de 5 países. Entonces es realmente loable la misión que ha hecho la Surcolombiana en estimular a los estudiantes, y que hoy se ven los frutos de una investigación seria y de avanzada. Tania, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Esta es tu casa y esperamos verte muy próximamente en esta casa de estudios.